La pantalla holográfica parpadeó, mostrando estadísticas de bajas de la Tercera Guerra de la Hegemonía, filas de especies alienígenas, sus pérdidas militares, evaluaciones tácticas, material académico estándar. Las mandíbulas del profesor Ketar chasquearon mientras señalaba los datos con uno de sus antebrazos. Como pueden observar, el Imperio Centauri sufrió aproximadamente 32.000 bajas durante el asedio de Borak Prime. Las fuerzas de la hegemonía perdieron casi 41.000. Tasas de desgaste estándar para una guerra convencional. El aula estaba llena de la mezcla habitual de especies. Cadetes Centauri con sus exoesqueletos quitinosos brillando bajo las luces artificiales. Estudiantes de la hegemonía cuya piel cristalina refractaba el holograma en patrones de arcoíris. Unos pocos representantes del colectivo, con sus tentáculos enroscados pensativamente alrededor de tabletas de datos. Y un humano. La cadete Catalina Harper estaba sentada en la tercera fila, golpeando su tableta de datos con un estilete. Había estado callada durante la mayor parte del semestre, lo cual no era inusual. Los humanos todavía eran relativamente nuevos en la Academia Militar Galáctica. La mayoría del profesorado alienígena no sabía muy bien qué pensar de ellos. El principio táctico clave, continuó Ketar, sus ojos compuestos escaneando la sala, es comprender la eficiencia militar comparativa entre especies. Cada civilización aporta ventajas únicas a la guerra de coalición. Una cadete de la hegemonía levantó su mano cristalina. Profesor, ¿qué hay de las capacidades de guerra psicológica? Las técnicas de disrupción neural del colectivo resultaron decisivas en varios enfrentamientos. Excelente punto, cadete Gilks. Las habilidades de proyección mental del colectivo crearon multiplicadores de fuerza de aproximadamente 2,3 a 1 en escenarios de combate urbano. Se levantaron más manos. Preguntas sobre tecnología de escudos, protocolos de bombardeo orbital, variantes de combate atmosférico, la discusión estándar de una academia militar. Entonces, Catalina Harper levantó la mano. Sí, cadete Harper. Profesor, no veo a la Tierra en ninguno de estos análisis comparativos. Las mandíbulas de Ketar se detuvieron a medio chasquido. Las fuerzas de la Tierra no han estado involucradas en conflictos galácticos importantes, cadete. Su especie se unió a la Alianza hace relativamente poco, ¿correcto? Pero Catalina miró su tableta de datos y luego volvió a levantar la vista. Para fines de planificación teórica, ¿cuál sería el ratio de bajas esperado para un único marine de la Tierra en escenarios de combate estándar? El aula quedó en completo silencio. No la pausa normal entre preguntas. Un silencio total y absoluto. Incluso el zumbido de fondo habitual de los sistemas respiratorios alienígenas pareció detenerse. Los ojos compuestos de Ketar se enfocaron en Catalina con una intensidad que hizo que varios cadetes cercanos se movieran incómodos. Lo siento. ¿Podría repetir la pregunta? El ratio de bajas para la infantería humana. La efectividad de un combatiente individual contra fuerzas de oposición estándar. La voz de Catalina era casual, casi conversacional. Solo tenía curiosidad por saber cómo encajaríamos en estas evaluaciones tácticas. El silencio se prolongó. Los tentáculos de un cadete del colectivo se habían quedado completamente quietos. La piel cristalina de los estudiantes de la hegemonía había cambiado a un tono pálido, casi transparente. El profesor Ketar hizo un sonido que podría haber sido un carraspeo si los insectos tuvieran garganta. Esa es una pregunta teórica interesante, cadete Harper. Quizás deberíamos pasar a las estrategias de defensa orbital. Es que noté algunas lagunas en la base de datos, continuó Catalina, aparentemente ajena a la atmósfera de la sala. Por ejemplo, hay evaluaciones de combate detalladas para cada especie de la Alianza que se remontan a siglos, pero los archivos militares de la Tierra parecen estar restringidos, clasificados, o algo así. Un cadete Centauri en la primera fila se giró para mirarla. Sus mandíbulas chasqueaban rápidamente en lo que parecía ser agitación nerviosa. Cadete Harper, dijo Ketar con cuidado. La integración militar de la Tierra todavía está siendo procesada a través de los canales apropiados. Estos asuntos requieren tiempo y la documentación adecuada. Claro, lo entiendo. Pero teóricamente, si tuviera que hacer una estimación. Clase terminada. Las palabras salieron secas e inmediatas. Los antebrazos de Ketar se movieron en gestos rápidos y decisivos, apagando la pantalla holográfica y cerrando sus archivos de la lección. Pero todavía nos quedan 23 minutos, empezó a protestar un cadete de la hegemonía. Periodo de estudio. Investigación individual. Despedidos. La sala estalló en el murmullo de estudiantes guardando sus cosas, pero las conversaciones eran apagadas, casi susurradas.
Catalina Harper recogió su material con la misma eficiencia casual que había mostrado todo el semestre, aparentemente sin darse cuenta de que acababa de hacer una pregunta que había provocado que un profesor insectoide de 2,5 metros terminara la clase antes de tiempo. Mientras los estudiantes salían, varios de ellos seguían mirándola, no con curiosidad, sino con algo que parecía casi preocupación. Pero esa no fue la parte impactante. La parte impactante fue lo que sucedió después de que el último estudiante abandonara el aula. El profesor Ketar se quedó solo entre los asientos vacíos durante un minuto entero, sus ojos compuestos fijos en la puerta por la que Catalina Harper había salido. Luego, activó su comunicador personal con uno de sus brazos secundarios. Comandante Zelnara. Profesor Mordan. Necesitamos reunirnos. Ahora. Su voz llevaba un matiz que habría sido familiar para cualquier oficial militar que hubiera servido en zonas de combate reales. Era el sonido de alguien que acababa de darse cuenta de que podría tener un problema serio. La reunión de emergencia del profesorado se convocó en la sala de conferencias Beta 9 15 minutos después. 3 de los instructores más veteranos de la academia se sentaron alrededor de una mesa circular que se ajustaba automáticamente para acomodar los requisitos de asiento de diferentes especies. Los rasgos cristalinos de la comandante Zelnara captaban la iluminación de la sala en nítidos reflejos angulares. Su especialidad eran los estudios tácticos, la aplicación práctica de la teoría militar en escenarios del mundo real. Los tentáculos del profesor Mordan se enroscaban y desenroscaban alrededor de una tableta de datos. Sus grandes ojos se enfocaban con la intensidad que lo convertía en el historiador militar más respetado de la academia. Y el profesor Ketar caminaba de un lado a otro, lo cual era inusual, porque los Centauri rara vez mostraban energía nerviosa tan abiertamente. Díganme que tienen algún tipo de archivo sobre las capacidades militares humanas, dijo Ketar sin preámbulos. Los dedos cristalinos de Zelnara tamborilearon sobre la superficie de la mesa. Documentos básicos de integración de la alianza. Resúmenes diplomáticos estándar. Nada clasificado. Los tentáculos de Mordan, el archivista, se movieron en lo que pasaba por un encogimiento de hombros entre su especie. Los registros históricos muestran una participación mínima en conflictos directos. La Tierra se unió a la Alianza durante un periodo de transición pacífico. Sin guerras importantes, sin enfrentamientos militares significativos registrados. Eso es lo que me temía, las mandíbulas de Ketar chasquearon rápidamente. Una estudiante acaba de preguntarme por los ratios de efectividad de combate humanos. Ambos colegas levantaron la vista bruscamente. ¿Y? Preguntó Zelnara. Y me di cuenta de que no tengo ni idea de cuál es la respuesta. El silencio que siguió fue diferente al del aula. Este era el silencio de profesionales militares contemplando una brecha en su inteligencia que no debería existir. Los grandes ojos de Mordan parpadearon lentamente. Me estás diciendo que tenemos evaluaciones de combate detalladas para cada especie en la alianza que se remontan a generaciones, pero no tenemos datos tácticos básicos sobre una de nuestras civilizaciones miembro. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. La piel cristalina de Zelnara cambió a un tono más profundo y opaco. ¿Cómo es eso posible? La Tierra ha estado en la Alianza por más de 2 años estándar. Los protocolos de integración militar requieren evaluaciones de capacidad exhaustivas. A menos, dijo Mordan en voz baja, que las evaluaciones existan, pero estén clasificadas más allá de nuestros niveles de autorización. La sala volvió a quedar en silencio. Ketar dejó de caminar. ¿Qué tipo de capacidades militares requerirían ese nivel de clasificación? Nadie respondió. Pero todos empezaron a pensar lo mismo. Quizás deberían averiguarlo. ¿Puedo acceder a la base de datos militar central?, ofreció Mordan. Registros completos de la Alianza, datos de combate históricos, evaluaciones tácticas. Si la información militar humana existe en nuestros sistemas, puedo encontrarla. Hazlo, dijo Zelnara de inmediato. Ahora. Los tentáculos de Mordan se habían quedado quietos. El archivista activó su terminal de acceso personal, sus tentáculos moviéndose por la interfaz con eficiencia practicada. Base de datos militar de la Alianza. Registros específicos de especie. Evaluaciones tácticas. Buscando, capacidades militares humanas. Fuerzas de defensa de la Tierra. Efectividad táctica. El sistema procesó durante varios segundos. Luego, un mensaje apareció en la pantalla. Acceso denegado. Nivel de autorización insuficiente. Mordan se quedó mirando la pantalla. Esto es inusual. Mi nivel de autorización es Omega 6. Eso debería dar acceso a cualquier cosa en la base de datos militar estándar.
Prueba un enfoque diferente, sugirió Ketar. Estructura militar general de la Tierra. Datos organizativos básicos. Los tentáculos de Mordan trabajaron de nuevo en la interfaz. Otra búsqueda. Acceso denegado. Nivel de autorización insuficiente. Conflictos históricos de la Tierra, pidió Zelnara. Acceso denegado. Nivel de autorización insuficiente. Registros de personal militar de la Tierra. Acceso denegado. Nivel de autorización insuficiente. Los tentáculos de Mordan se habían quedado completamente inmóviles. Esto no tiene sentido. Se me está negando el acceso a información que debería ser básica para la integración en la alianza. ¿Cuál es tu solicitud de autorización más alta posible? Preguntó Ketar. Ultra Omega, pero eso está reservado para amenazas a la seguridad planetaria. Su voz se apagó cuando las implicaciones lo golpearon. Zelnara se inclinó hacia adelante. Pruébalo. Los tentáculos de Mordan se movieron con vacilación por la interfaz. Solicitud de autorización Ultra Omega. Datos militares de la Tierra. Acceso completo. El sistema tardó más en procesar esta vez, casi 30 segundos. Luego, apareció un nuevo mensaje. Solicitud de autorización reenviada al Comando Galáctico. Autoridad pendiente. Tiempo de respuesta esperado, 72 horas estándar. Los tres instructores se quedaron mirando la pantalla. ¿Desde cuándo?, preguntó Zelnara lentamente, acceder a datos militares básicos de un miembro de la Alianza requiere autorización del Comando Galáctico. Y entonces, sonaron las alarmas. Las alarmas no eran las señales de emergencia estándar de la Academia. Eran más profundas, más urgentes, del tipo que hacía que los oficiales militares veteranos dejaran lo que estuvieran haciendo y prestaran atención. Los ojos compuestos del profesor Ketar siguieron las luces rojas intermitentes que se habían activado en toda la sala de conferencias Beta 9. Sus mandíbulas chasquearon en rápida sucesión, una señal segura de estrés entre los Centauri. Alarma de brecha de seguridad. Los rasgos cristalinos de la comandante Zelnara habían cambiado a un tono oscuro, casi opaco. No, es una anulación de prioridad de comunicación. Alguien muy importante está tratando de contactar con la administración de la Academia. Los tentáculos del archivista Mordan todavía estaban enroscados alrededor de su tableta de datos, pero sus grandes ojos se habían abierto de par en par. La coincidencia no puede ser casual. Solicitamos autorización Ultra Omega para datos militares de la Tierra, y 30 segundos después. La matriz principal de comunicaciones de la sala se activó con un agudo timbre. Una pantalla holográfica se materializó sobre la mesa de conferencias, mostrando el sello del Comando Galáctico. La imagen parpadeó 2 veces y luego se resolvió en los rasgos angulares de la canciller Bexy, la administradora principal de la Academia. Todo el profesorado a sus puestos de emergencia. Comunicación prioritaria entrante del Comando Galáctico en 60 segundos. Esto no es un simulacro. La transmisión se cortó de inmediato. Ketar miró a sus colegas. ¿Cuándo fue la última vez que el Comando Galáctico contactó directamente con la Academia? La crisis fronteriza de la hegemonía, respondió Zelnara sin dudar. Hace 6 años. Justo antes de que comenzara la Tercera Guerra. Eso es lo que me temía. Se abrieron paso por pasillos llenos de personal apresurado y estudiantes confundidos. La calma y eficiencia normales de la Academia habían sido reemplazadas por algo que se sentía como una urgencia apenas controlada. Los miembros del profesorado se movían con determinación, los diversos rasgos alienígenas reflejando la misma expresión en todas las especies, preocupación mezclada con determinación profesional. El centro principal de comunicaciones era una cámara circular diseñada para acomodar a representantes de todas las especies de la Alianza. Pantallas holográficas bordeaban las paredes, mostrando actualmente indicadores de estado y lecturas de comunicación. La canciller Bexy estaba en el centro, su figura de 2,5 metros rígida por la tensión. Informe, ordenó mientras los 3 instructores entraban. Canciller, comenzó Ketar, puede que hayamos desencadenado inadvertidamente. Ahora no, las mandíbulas de Bexy cortaron sus palabras. Transmisión entrante del almirante Takmur. Prioridad del Estado Mayor. La pantalla principal de la sala se activó, mostrando los rasgos cristalinos y llenos de cicatrices de uno de los comandantes militares más condecorados de la hegemonía. El general Takmur había servido en más zonas de combate de las que la mayoría de los oficiales habían oído hablar. Su presencia en una comunicación directa a una academia militar significaba que algo importante estaba sucediendo. Canciller Bexy, la voz de Takmur transmitía el peso de una autoridad absoluta.
Tenemos una situación que requiere contención inmediata. General, le escuchamos. Hace 36 minutos, su academia envió una solicitud de autorización Ultra Omega para datos militares clasificados de la Tierra. Esa solicitud ha activado protocolos de seguridad que van más allá de los procedimientos estándar de la Alianza. Un escalofrío recorrió el centro de comunicaciones. Varios miembros del profesorado intercambiaron miradas. Tagmur continuó. La información a la que intentaron acceder está clasificada bajo la Ley de Protección de Seguridad Planetaria. La divulgación no autorizada conlleva penas que incluyen la corte marcial para el personal militar de la Alianza. Las mandíbulas de la canciller Bexy chasquearon una vez, bruscamente. General, con todo respeto, tenemos a 3 miembros veteranos del profesorado que intentaban acceder a lo que deberían ser datos de integración rutinarios de la Alianza. ¿Cómo es que la información básica sobre capacidades militares cae bajo una clasificación de seguridad planetaria? La pausa que siguió se alargó lo suficiente como para incomodar a todos en la sala. Porque, dijo Tagmur finalmente, las capacidades militares de la Tierra no son básicas. Y no son rutinarias. Otra pausa. Además, la solicitud de su profesorado ha sido marcada por los servicios de inteligencia de 6 sistemas estelares diferentes. El Ministerio de Defensa Centauri está haciendo preguntas. El Consejo del Colectivo está haciendo preguntas. El Comando Estratégico de la Hegemonía está haciendo preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Zelnara dio un paso al frente. Preguntas sobre por qué alguien necesitaría saber la efectividad de combate de las fuerzas militares humanas. Las implicaciones golpearon la sala como una fuerza física. El profesor Ketar sintió que su exoesqueleto se movía ligeramente bajo el peso de lo que el general estaba sugiriendo. Señor, los tentáculos de Mordan se enroscaron nerviosamente alrededor de su tableta de datos. Nos está diciendo que los datos militares de la Tierra están clasificados porque a otros miembros de la Alianza les preocupan las capacidades humanas. Les estoy diciendo que, a partir de este momento, su academia está bajo vigilancia de comunicaciones. Cualquier intento adicional de acceder a información restringida de la Tierra resultará en una intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad del Comando Galáctico. La canciller Bexy se irguió en toda su altura. General, esto es una academia militar. Nuestro profesorado requiere acceso a información táctica para... Su profesorado, interrumpió Tagmur, requiere acceso a información que ha sido considerada segura para fines educativos. Los datos militares de la Tierra no entran en esa categoría. ¿Por qué no? La pregunta vino de la comandante Zelnara y llevaba el filo agudo de alguien que había pasado años enseñando estudios tácticos y sabía exactamente qué tipo de información requería qué nivel de clasificación. Los rasgos cristalinos del general Tagmur se movieron en la pantalla holográfica. ¿Por qué, comandante, alguna información no se clasifica para proteger a la especie que describe, sino para proteger a todos los demás? El centro de comunicaciones quedó en silencio absoluto. La solicitud de autorización está denegada, continuó Tagmur. Todas las consultas asociadas deben cesar de inmediato. Cualquier miembro del profesorado que discuta este asunto con estudiantes o colegas fuera de esta sala estará sujeto a los protocolos de justicia militar de la Alianza. ¿Queda claro? Entendido, respondió la canciller Bexy, aunque su voz llevaba matices que sugerían que entendía muy poco de lo que realmente estaba sucediendo. Bien. Comando Galáctico, fuera. La transmisión terminó, dejando al profesorado reunido mirando una pantalla holográfica en blanco. El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que alguien hablara. Bueno, dijo finalmente el profesor Ketar, eso ha sido esclarecedor. ¿Lo ha sido? La piel cristalina de Zelnara había cambiado a un tono pálido, casi transparente. Porque siento que entiendo menos ahora que hace una hora. La canciller Bexy se giró para encarar a los 3 instructores que habían iniciado esta situación. Explíquenme exactamente qué pasó en su aula hoy. Ketar relató la conversación con la cadete Harper. Sus preguntas sobre los ratios de bajas y la efectividad de combate. La forma casual en que había mencionado el acceso restringido a la base de datos. El resto del profesorado escuchaba con creciente atención. Una estudiante humana preguntó sobre las capacidades militares humanas, resumió Bexy. Y en 2 horas, recibimos una comunicación directa del Comando Galáctico diciéndonos que dicha información está clasificada más allá de nuestra autorización de seguridad. Ese es un resumen preciso, confirmó Mordan. ¿Y no ven ningún problema con esta situación? Los 3 instructores se miraron. Canciller, dijo Zelnara con cuidado, el problema no es que no podamos acceder a la información. El problema es porque no podemos acceder a ella. El AB.
La Tierra ha sido miembro de la Alianza por más de 2 años. Su integración debería estar completa. Los datos militares básicos deberían ser material educativo estándar. El hecho de que esté clasificado a niveles ultra omega sugiere, hizo una pausa, procesando las implicaciones. Sugiere que, comandante, sugiere que las capacidades militares humanas son significativamente diferentes de lo que nos han hecho creer. Las mandíbulas de Bexy chasquearon pensativamente. ¿Diferentes cómo? No lo sé. Pero puedo decirle que en 15 años enseñando estudios tácticos, nunca he encontrado niveles de clasificación tan altos para evaluaciones de capacidad básicas. ¿Cuál es la clasificación más alta que ha visto para datos de efectividad militar? Preguntó Ketar. Beta Omega para las técnicas de guerra neural del colectivo. Y eso fue solo porque la información podría usarse para desarrollar contramedidas. Entonces, ¿qué tipo de capacidades militares requerirían una clasificación ultra omega? Nadie respondió de inmediato. Los tentáculos de Mordan se movieron nerviosamente. Históricamente, ese nivel de clasificación se ha reservado para armas destructoras de planetas, tecnologías que alteran la realidad o capacidades que podrían alterar fundamentalmente el equilibrio de poder en la galaxia. El centro de comunicaciones volvió a quedar en silencio. Está sugiriendo, dijo lentamente la canciller Bexy, que las fuerzas militares de la Tierra poseen capacidades equivalentes a armas destructoras de planetas. Estoy sugiriendo que algo sobre la efectividad militar humana está clasificado al mismo nivel que las armas destructoras de planetas, corrigió Mordan. Si eso se debe a la potencia bruta, a ventajas tácticas o a algo completamente diferente, no lo sabemos. Y aparentemente, no se nos permite saberlo, terminó Zelnara. La canciller Bexy se acercó a una de las pantallas de la pared, mostrando los documentos estándar de integración de la Alianza. Perfiles de especies, resúmenes diplomáticos, acuerdos comerciales, todo papeleo rutinario. Tierra, población aproximada de 12.000 millones. Nivel tecnológico, parámetros estándar de la Alianza. Estructura militar, fuerzas de defensa planetaria convencionales. No se observan capacidades excepcionales. Señaló la pantalla. Esto es lo que tenemos. Documentación de integración estándar que no dice absolutamente nada. Lo que significa que, o la documentación está incompleta, observó Ketar, o es deliberadamente engañosa. Ambas opciones son preocupantes, respondió Bexy. Un suave timbre indicó un mensaje entrante en el sistema de comunicación interno de la Academia. La canciller Bexy activó la pantalla, esperando actualizaciones administrativas rutinarias. En cambio, se encontró mirando una alerta de seguridad. Monitorización de consultas de estudiantes. Temas marcados como prioritarios. Capacidad militar de la Tierra. Efectividad de combate humana. Sistemas de defensa Terran. Cálculos de ratio de bajas. Evaluación táctica del cuerpo de marines. Alerta, múltiples estudiantes en 6 clases diferentes han iniciado discusiones sobre la efectividad militar humana. Se recomienda contención de información en toda la academia. La canciller Bexy se quedó mirando la alerta durante varios segundos antes de volverse hacia su profesorado. Parece, dijo con el tono cuidadoso de alguien que intenta mantener la calma profesional, que la pregunta de la cadete Harper ha generado un interés más amplio entre el cuerpo estudiantil. ¿Cuán amplio? Preguntó Zelnara. Bexy mostró datos de monitoreo adicionales. 16 consultas separadas en las últimas 2 horas. Estudiantes accediendo a las bases de datos militares de la Alianza, solicitando información sobre la estructura militar de la Tierra, preguntando al profesorado sobre el entrenamiento de combate humano. Y todos están recibiendo la misma respuesta que nosotros: acceso denegado, autorización insuficiente. Las mandíbulas del profesor Ketar chasquearon rápidamente. Lo que solo los hará más curiosos. Exactamente. El archivista Mordan levantó la vista de su tableta de datos. Canciller, estoy viendo picos de tráfico de red en los sistemas de información de la Academia. Los estudiantes están compartiendo datos, cruzando fuentes, intentando una investigación colaborativa sobre temas restringidos. En otras palabras, dijo Zelnara sombríamente, ahora tenemos una academia llena de cadetes militares que están investigando activamente por qué la información militar humana está clasificada. Y basándonos en la respuesta del Comando Galáctico, añadió Ketar, eso es exactamente lo que no querían que sucediera. Los ojos compuestos de la canciller Bexy se centraron en la pantalla de monitoreo, observando flujos de datos en tiempo real que mostraban la actividad estudiantil en las redes de la academia. Los números aumentaban constantemente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja, antes de que esto se nos vaya de las manos.
Como si respondiera a su pregunta, apareció otra alerta en la pantalla. Acceso excesivo a la red detectado. Las actividades de investigación han vulnerado los sistemas de la Academia. Las redes de información galáctica muestran un aumento del tráfico de consultas sobre el ejército de la Tierra. Los 4 miembros del personal superior se miraron con la comprensión compartida de profesionales militares que acababan de ver cómo una situación de contención se salía completamente de control. Demasiado tarde, dijo Mordan en voz baja. Y entonces, su tableta de datos sonó con un mensaje entrante marcado como urgente prioritario. Lo que sucedió a continuación hizo historia galáctica, y no en el buen sentido. El mensaje urgente en la tableta del archivista Mordan no era del Comando Galáctico. No era de la administración de la Academia. Era de un estudiante. La cadete Yulip, una estudiante del colectivo de tercer año especializada en sistemas de información, había enviado una sola línea de texto. Profesor, tiene que ver las redes galácticas. Ahora. Los tentáculos de Mordan se movieron por su interfaz, accediendo a las fuentes de información externas. Lo que encontró hizo que sus grandes ojos se abrieran considerablemente. Canciller, dijo, su voz con un matiz de alarma apenas contenida. Tenemos un problema. La pantalla principal cambió para mostrar un análisis del tráfico de la red galáctica. Cientos de miles de consultas de búsqueda, todas variaciones del mismo tema, capacidades militares de la Tierra, efectividad de combate humana, sistemas de defensa Terran. Pero esa no era la parte alarmante. La parte alarmante era la marca de tiempo. Todas estas búsquedas habían comenzado en los últimos 37 minutos. Alguien lo filtró, dijo la comandante Zelnara de inmediato. No lo filtraron, corrigió Mordan, sus tentáculos danzando sobre los flujos de datos. Lo publicaron. Públicamente, en el principal intercambio de información galáctico. Las mandíbulas de la canciller Bexy se quedaron completamente quietas. ¿Publicaron qué? Una sola estadística. Sin contexto, sin explicación, solo un número. La pantalla cambió para mostrar un simple texto, publicado hace 18 minutos. Ratio de efectividad en combate individual del Cuerpo de Marines de la Tierra, 2847-1, confirmado, 4200-1, máximo estimado. Fuente, evaluación clasificada del Comando Galáctico. Referencia de documento, GCT/Terra/1000/1. La publicación se había compartido 2,3 millones de veces. El silencio en el centro de comunicaciones fue del tipo que precede a muy malas noticias. Eso no es posible, dijo finalmente Zelnara. Esas cifras significarían que un solo marine humano es tácticamente equivalente a casi 3.000 unidades de infantería estándar. Se pone peor, continuó Mordan, mostrando datos de red adicionales. La publicación ha sido marcada por servicios de inteligencia en 12 sistemas estelares. Las comunicaciones diplomáticas de emergencia muestran picos masivos de tráfico. Y, hizo una pausa, sus tentáculos enroscándose con incertidumbre. ¿Y qué, profesor? Exigió la canciller Bexy. 3 grandes contratistas militares acaban de suspender todos los acuerdos de defensa con sistemas que tienen una población humana significativa. El Ministerio de Defensa Centauri ha alejado discretamente 2 flotas de batalla del sector de la Tierra. El Comando Estratégico de la Hegemonía ha activado algo llamado Protocolo 7, al que no puedo acceder, pero que parece implicar una rápida reubicación de activos militares. El profesor Ketar sintió que su exoesqueleto se movía involuntariamente. Se están reposicionando lejos del espacio humano. No se están reposicionando, corrigió Zelnara, con sus rasgos cristalinos ahora completamente opacos. Se están retirando. Las implicaciones golpearon la sala como una fuerza física. 3 grandes potencias militares galácticas estaban moviendo sus activos de forma silenciosa y rápida, lejos de las zonas con presencia humana. Ese nivel de respuesta coordinada no ocurría a menos que existiera una amenaza existencial percibida. Necesitamos averiguar quién publicó esa información, dijo Bexy de inmediato. Los tentáculos de Mordan ya estaban trabajando. El rastro de la red muestra que la publicación original provino de los sistemas de la Academia. Credenciales de acceso de un estudiante. ¿Qué estudiante? El rastro está enmascarado, pero la marca de tiempo de la publicación se correlaciona con, hizo una pausa, verificando datos cruzados, la actividad de red de la sección del dormitorio de la cadete Yulip. ¿La misma estudiante del colectivo que le envió el mensaje? Sí, canciller. Tráiganla aquí. Ahora. 10 minutos después,
La cadete Juliet estaba en el centro de comunicaciones, con sus tentáculos enroscados nerviosamente alrededor de un dispositivo de datos personal. Era joven para un individuo del colectivo, su piel todavía mostraba la coloración pálida de la maduración reciente. Cadete, comenzó la canciller Bexy. ¿Accedió usted a información clasificada y la publicó en las redes galácticas? No, canciller. Encontré información que ya estaba publicada y la compartí porque pensé que la gente debería saberlo. ¿Dónde encontró esta información? Los tentáculos de Juliet se movieron incómodamente. Estaba en una base de datos restringida que no debería haber estado restringida. Los códigos de clasificación eran incorrectos. Explíquese. Estaba investigando la efectividad militar comparativa para un proyecto de estudios tácticos. Cuando intenté acceder a los datos militares de la Tierra, se me negó el acceso. Pero el mensaje de denegación contenía un fragmento de datos parcial. Un error de la base de datos. El fragmento mostraba información estadística que no debería estar clasificada en absoluto si los números fueran normales. El archivista Mordan se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que no hackeó sistemas clasificados? ¿Encontró información clasificada en un mensaje de error? Exactamente. El sistema intentaba decirme que no podía acceder al documento completo, pero accidentalmente mostró parte del documento en la respuesta de error. Las mandíbulas de la canciller Bexy chasquearon lentamente. ¿Y decidió compartir esta información con toda la galaxia? Compartí un número, canciller. Pensé que si la base de datos funcionaba mal y mostraba datos incorrectos, la gente debería saber sobre el error para que pudiera ser arreglado. Los 4 miembros del personal superior se miraron con la expresión compartida de seres que acababan de darse cuenta de que una crisis que abarcaba toda la galaxia había comenzado con un error de configuración de la base de datos y una estudiante que intentaba ser útil. Cadete, dijo Zelnara con cuidado. ¿Consideró que la información podría ser precisa? ¿Precisa? Los tentáculos de Juliet se enroscaron más apretadamente. Comandante, los números que publiqué significarían que las fuerzas militares humanas son más efectivas que algunos sistemas de defensa planetaria. Eso es obviamente un error de la base de datos. ¿Por qué es obviamente un error? Porque los humanos son, Juliet hizo una pausa, sus tentáculos se quedaron completamente quietos. Porque los humanos son simplemente normales, ¿verdad? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Oh, dijo Juliet en voz baja. Oh, no. Oh, no, en efecto, confirmó la canciller Bexy. La pantalla principal del centro de comunicaciones se activó con otro mensaje prioritario entrante. Esta vez la fuente era el almirante Arlo Bennett, enlace de defensa de la Tierra. La imagen holográfica que se materializó mostraba a un hombre humano con cabello canoso y el tipo de expresión tranquila que sugería que había lidiado con situaciones de crisis antes. Su uniforme era simple, práctico, sin los elementos ceremoniales comunes en la mayoría de los uniformes militares galácticos. Canciller Bexy, dijo el almirante Bennett sin preámbulos. Entiendo que tienen una situación. Almirante Bennett. Sí, tenemos una estudiante que accedió accidentalmente a información militar clasificada de la Tierra y la compartió públicamente. Lo sé. Hemos estado monitoreando el tráfico de la red galáctica. ¿Han estado monitoreando? Protocolo estándar. Rastreamos el flujo de información sobre las capacidades militares de la Tierra. La comandante Zelnara dio un paso al frente. Almirante, quizás podría aclararnos algo. ¿Son precisas las cifras? El almirante Bennett hizo una pausa por un momento, luego sonrió. No fue una expresión tranquilizadora. ¿Qué cifras serían esas, comandante? Los ratios de efectividad de combate. 2847 a 1, confirmado, 4200 a 1, máximo estimado. Esas cifras tienen aproximadamente 18 meses de antigüedad. El centro de comunicaciones quedó en completo silencio. ¿Antigüedad? ¿Cómo? Preguntó el profesor Ketar. La evaluación actual sitúa la efectividad de un marine individual en aproximadamente 3100 a 1 en condiciones estándar, con máximos situacionales que alcanzan hasta 6800 a 1. La cadete Juliet emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Almirante, dijo la canciller Bexy con cuidado. Esas cifras sugieren que los marines humanos individuales tienen una efectividad de combate equivalente a pequeños ejércitos. Es una evaluación razonable. ¿Cómo es eso posible? La expresión del almirante Bennett cambió a algo que parecía casi una disculpa. Canciller, la doctrina militar de la Tierra se basa en principios que la mayoría de las civilizaciones galácticas consideran poco convencionales. Como la improvisación,
la adaptación, la escalada de tolerancia, la flexibilidad táctica en condiciones de estrés extremo. Eso no explica los ratios de multiplicación de fuerza de varios miles a 1. No, no lo explica. Lo que explica esos ratios es que la mayoría del entrenamiento militar galáctico asume un comportamiento enemigo racional y predecible. El entrenamiento militar humano asume que el enemigo hará lo más peligroso, inesperado y tácticamente insensato posible en el peor momento posible. ¿Y eso crea una ventaja táctica? Comandante, cuando entrenas para el caos absoluto y te enfrentas a una oposición organizada, la oposición organizada se vuelve predecible. Cuando tu procedimiento operativo estándar incluye contingencias para situaciones imposibles, las situaciones posibles se vuelven manejables. Los tentáculos del archivista Mordan se habían quedado completamente inmóviles. ¿Está diciendo que la efectividad militar humana proviene de entrenar para escenarios que otras especies consideran imposibles? Entre otros factores, sí. ¿Qué otros factores? El almirante Bennett hizo una pausa de nuevo y su expresión se volvió más seria. La doctrina militar humana no reconoce el concepto de pérdidas aceptables de la misma manera que otras especies. La mayoría del entrenamiento militar galáctico incluye protocolos para la retirada estratégica, ratios de bajas aceptables, análisis de costo-beneficio para las decisiones de combate. Planificación militar razonable, observó Zelnara. Sí. Los marines humanos son entrenados para ganar sin importar el costo, sin importar las probabilidades, sin importar si ganar es tácticamente sensato. El impacto psicológico de enfrentarse a un enemigo que no se retirará, no se rendirá y no tomará decisiones racionales basadas en la preservación de la fuerza, tiende a crear ventajas tácticas significativas. El silencio se prolongó esta vez. Almirante, dijo la canciller Bexy lentamente, ¿nos está diciendo que la efectividad militar humana se basa en la guerra psicológica? Le estoy diciendo que la efectividad militar humana se basa en la suposición fundamental de que perder no es una opción, sin importar las circunstancias. Eso es. Ketar hizo una pausa, buscando las palabras. Eso es aterrador. Sí, asintió el almirante Bennett. Lo es. La pantalla del centro de comunicaciones se activó de repente con múltiples alertas prioritarias entrantes, análisis de tráfico de red, comunicaciones diplomáticas, informes de movimientos militares. Canciller, informó Mordan, estoy viendo convocatorias de sesiones de emergencia del Consejo de Defensa Centauri, el Comando Estratégico de la Hegemonía y la Autoridad de Planificación de Guerra del Colectivo, todas programadas para las próximas 6 horas. Están convocando sesiones militares de emergencia, tradujo Zelnara. Todos ellos. El almirante Bennett asintió. Es de esperar. La información que se filtró hoy representa un cambio fundamental en cómo se perciben las capacidades militares de la Tierra. Los gobiernos querrán reevaluar sus posiciones estratégicas. ¿Hay algo más que debamos saber? Preguntó la canciller Bexy. Varias cosas, pero todas están clasificadas a niveles que requerirían autorización del Comando de Defensa de la Tierra. Almirante, con todo respeto, esta situación ya ha superado los protocolos de clasificación estándar. Bennett hizo una pausa, pareciendo considerar algo. Canciller, la información que se filtró hoy representa aproximadamente el 12% de las capacidades militares reales de la Tierra. El centro de comunicaciones quedó en silencio absoluto. ¿12%? Susurró la cadete Juliet. Las cifras que su estudiante publicó describen la efectividad de un marine individual en condiciones estándar, usando equipo convencional contra fuerzas de oposición comparables. No tienen en cuenta unidades especializadas, paquetes de equipo mejorado o escenarios de guerra asimétrica. ¿Cuán efectivas son las fuerzas humanas en condiciones no estándar? Preguntó la comandante Zelnara. La sonrisa del almirante Bennett regresó, y fue aún menos tranquilizadora que antes. Comandante, esa información está clasificada más allá de los niveles Ultra Omega por muy buenas razones. Y fue entonces cuando la cadete Catalina Harper entró en el centro de comunicaciones. Disculpe, canciller, dijo educadamente. Pero creo que probablemente debería explicar por qué hice esa pregunta en clase hoy. Catalina Harper estaba de pie en la puerta, luciendo notablemente tranquila para alguien que había desencadenado accidentalmente una crisis diplomática a nivel galáctico. Pregunté sobre los ratios de bajas, dijo simplemente, porque mi hermano pequeño acaba de graduarse del entrenamiento básico. Quería saber si el plan de estudios de la academia me prepararía para servir a su lado eficazmente. El silencio se prolongó hasta que el almirante Bennett carraspeó. Cadete Harper, dijo con cuidado. ¿A qué rama del servicio se unió su hermano? Reconocimiento del Cuerpo de Marines. Comienza el entrenamiento avanzado el próximo mes. Todos los alienígenas en la sala se quedaron completamente quietos.
¿Entrenamiento avanzado para qué? Preguntó la canciller Bexy. Operaciones en el espacio profundo. Algo llamado Proyecto Anochecer. El rostro del almirante Bennett palideció. Incluso a través de la transmisión holográfica, su reacción fue visible para todos los presentes. Almirante, instó la comandante Zelnara. El proyecto Anochecer está. Bennett hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, clasificado más allá de cualquier cosa que hayamos discutido hoy. ¿Más clasificado que Ultra Omega? Preguntó el profesor Ketar. El proyecto Anochecer no utiliza niveles de clasificación estándar. Utiliza un marco de seguridad completamente separado. ¿A dónde quiero llegar con esto? El almirante Bennett miró directamente a Catalina Harper. Porque el proyecto Anochecer entrena a las fuerzas humanas para escenarios que otras especies consideran imposibles. Combate en el espacio profundo, operaciones en entornos hostiles, guerra asimétrica contra oponentes tecnológicamente superiores. El tipo de escenarios, dijo Mordan lentamente, que podrían requerir ratios de efectividad de combate de varios miles a 1. El tipo de escenarios que hacen que esos ratios sean estimaciones conservadoras. Catalina inclinó la cabeza ligeramente. ¿Es por eso que todo el mundo parece aterrorizado cuando menciono la unidad de mi hermano? Cadete Harper, dijo el almirante Bennett suavemente. Su hermano se está entrenando para operaciones que la mayoría de los planificadores militares galácticos usan como ejemplos de escenarios inganables. El hecho de que la Tierra los considere ejercicios de entrenamiento rutinarios es perturbador, terminó la canciller Bexy. Iba a decir tácticamente revolucionario, pero perturbador también funciona. Las pantallas del centro de comunicaciones se activaron con otra ola de alertas prioritarias. Canales diplomáticos de emergencia, informes de movimientos militares, avisos de suspensión de comercio. El Consejo de Defensa Centauri acaba de clasificar todos los sistemas con población humana como zonas de interés estratégico, informó Mordan. La hegemonía ha suspendido los acuerdos de cooperación militar. El colectivo está solicitando una renegociación diplomática inmediata de los términos de la alianza. Están asustados, observó Zelnara. Sí, confirmó el almirante Bennett. Lo están. De nosotros, dijo Catalina. Y no fue una pregunta. De las implicaciones de lo que las capacidades militares de la Tierra significan para el equilibrio de poder galáctico. La canciller Bexy se movió al centro de la sala. Almirante, necesitamos preguntar directamente. ¿Son las fuerzas militares humanas una amenaza para la seguridad de la Alianza? Bennett hizo una pausa más larga de lo que nadie se sentía cómodo. Canciller, las fuerzas militares humanas existen para defender la Tierra y proteger los intereses de la Alianza. No tenemos intenciones agresivas hacia ningún miembro de la Alianza. Esa no fue la pregunta. No, no lo fue, la expresión de Bennett se volvió más seria. La pregunta era si somos una amenaza. Y la respuesta es que somos una amenaza para cualquiera que nos amenace a nosotros o a nuestros aliados. Incluidos otros miembros de la Alianza. Las implicaciones se asentaron sobre el centro de comunicaciones como un peso pesado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó la cadete Juliet en voz baja. Ahora, dijo el almirante Bennett, todo el mundo aprende a vivir con nueva información sobre las capacidades militares humanas. Los gobiernos ajustan su planificación estratégica, las academias militares actualizan sus planes de estudio, y con suerte, todos permanecen tranquilos y racionales. ¿Y si no permanecen tranquilos y racionales? La sonrisa de Bennett regresó, y fue la expresión menos tranquilizadora que nadie en la sala había visto jamás. Entonces descubren por qué la doctrina militar humana asume que los enemigos harán lo más peligroso posible en el peor momento posible. La comunicación terminó, dejando al profesorado y a los estudiantes reunidos mirando pantallas en blanco. Bueno, dijo finalmente el profesor Ketar, supongo que necesitamos revisar el plan de estudios de táctica. Entre otras cosas, asintió la canciller Bexy. Catalina Harper levantó la mano educadamente. Canciller, ¿significa esto que puedo obtener créditos académicos por iniciar accidentalmente una crisis diplomática? La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento antes de que la comandante Zelnara comenzara a reír. Empezó como una diversión silenciosa, pero rápidamente escaló al tipo de risa que indicaba que alguien estaba lidiando con niveles de estrés más allá de los parámetros normales. Cadete Harper, logró decir entre risas, acaba de enseñarle a toda la galaxia más sobre psicología militar práctica de lo que la mayoría de los oficiales aprenden en toda su carrera. ¿Es eso un sí a los créditos académicos? Es un sí a los créditos académicos. 6 meses después, la Academia Militar Galáctica introdujo un nuevo curso obligatorio, Psicología Militar Humana y Doctrina Táctica.
Era impartido por un profesorado conjunto de instructores alienígenas y asesores militares humanos. La descripción del curso era simple, comprendiendo a los aliados impredecibles y las implicaciones tácticas del compromiso absoluto. La inscripción era obligatoria para todos los cadetes en la rama de comando. La lista de espera para la inscripción electiva se extendía por 3 semestres. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, el hermano pequeño de la cadete Harper estaba aprendiendo porque la galaxia se había vuelto de repente muy interesada en ser amiga de la humanidad. La primera lección del proyecto Anochecer, según el manual de entrenamiento clasificado, era simple: cuando la supervivencia no es negociable, la imposibilidad se vuelve irrelevante. La galaxia todavía estaba aprendiendo lo que eso significaba, pero estaban aprendiendo rápido.